Eh, bien, bien. Bien. Bueno, estamos acá en la tercera reunión, finalizando nuestro trabajo con este seminario breve de 3 encuentros, seminario que se titula Lenguaje y cuerpo, construcción del sujeto lacaniano. Digo que se titula, tal vez uso esta manera de interpretar lo simbólico en el punto en que hoy tendré que afrontar ciertas hipótesis de trabajo y a ver qué producto genera esto, ¿no? A ver, sobre todo con estas ideas de enlazar lenguaje y cuerpo, eh, y no un camino que tal vez hubiese sido un poco más directo de, por ejemplo, enlazar lenguaje y topología para establecer el sujeto lacaniano. Bueno, a ver, a ver, vamos. Bueno, les pido que silencien los micrófonos. Tal vez eh, sea una buena oportunidad para encender las cámaras, pero bueno, eso en la decisión de cada uno. A ver, si hay una dirección que tuvimos en las dos primeras reuniones que nos conduce a esta, es la de establecer que, en primer lugar, el concepto de sujeto lacaniano es un concepto que porta en sí mismo una radicalidad, eh, un principio que subvierte las definiciones que se dieran en la anterioridad a Lacan y incluso en algunas terminologías posteriores a, por lo menos, a, a su vida, me refiero al año 81 de su fallecimiento. Sujeto lacaniano entonces es una complejidad, una subversión, una radicalidad, Disculpa, ¿sí? Mariano. Yo escucho muy bajo, yo. No sé si les pasa a todas o todos o... Bueno, ahora me escuchás un poco mejor. Ahí sí. Buenísimo. Bueno, entonces, eh, en este aspecto lo que hemos empezado a ver, lo que hemos desarrollado es esta matriz de radicalidad que es la propia consideración del sujeto lacaniano. Habíamos trabajado las operaciones de causación del sujeto, tal como aparecen en el escrito Posición del Inconsciente, y ahí destacamos que Lacan hace hincapié en una operación de dos momentos, ¿sí? Con un lema de una circularidad no recíproca. Habíamos dicho que colocábamos entonces, que recurríamos a la teoría de los conjuntos, a los diagramas de Venn, y que podíamos poner de un lado al sujeto cartesiano como presupuesto del sujeto lacaniano y del otro lado al otro. Esas dobles operaciones, la de alienación y la de separación, nos iba a dar una pérdida, una resultante en tanto pérdida, que era la falta de ser en la alienación, es decir, digamos, una constante de que no hay manera de ligar al ser, como dijimos, de la filosofía o cualquier ser, el ser de lo que puede ser hoy las ciencias, digamos, algunas de las betas que se ocupen de la condición humana, ¿no? Psiquiatrías, algunos campos de la medicina, de la psicología, con el sujeto. No hay manera, ¿sí? Y por otro lado teníamos como producto esa
resultante de la unión de lo que aportan dos carencias, que era efectivamente como producto el objeto a nuestro interés. Bueno, ahí nosotros dijimos en una posición un tanto filosófica que asume Lacan, digamos, nosotros dijimos que ahí estaba tal vez la propuesta, el tono de por qué llamar seminario esto, es decir, tener una visión radicalizada, es decir, estamos frente a un paradigma simbolista, materialista, monista. Es en esta perspectiva donde, de este modo, creo que puedo plantear algunas hipótesis que conlleven a que este espacio de trabajo se denomine seminario, considerando que un seminario tal vez es algo que nace con una hipótesis de trabajo, se confronta con los integrantes de ese espacio de trabajo en esa situación y, bueno, y establece algunas respuestas y genera nuevas inquietudes, ¿no? Vaya si le pasó a Lacan, tantos años seguidos de seminario, ¿no? Entonces, nosotros en esta perspectiva, ¿no? de tono filosófico decíamos que íbamos de la alienación generándonos un efecto, ¿sí? Es decir, un efecto del lenguaje de tono universal, ¿sí? Es decir, esto es lo que en la década de 50 se conocía como la cuestión de que el lenguaje mata la cosa, mata la animalidad, ¿sí? Íbamos de ese efecto del lenguaje universal hacia la la causa del significante, la causa del deseo, que ya es particular, es decir, ya es del encuentro entre dos carencias, utilizando las reflexiones, la nominación al punto que nos da Lacan en el escrito. Bueno, ahora estamos en principio destacando que, ¿por qué cuerpo? Porque estoy haciendo un enlace con los dos primeros capítulos de mi libro de ensayos. eh, y si así como en lenguaje encontré una modalidad específica de lo que puede ser el mantenimiento de este carácter radical y subversivo que tiene la construcción del sujeto, eh, la, por situarme en el espacio que me situé en el espacio-tiempo, como vamos a ver, ¿no? Como dice Lacan, que viene a establecer a partir del seminario 10, del seminario de la angustia, en su discusión con Kant. En el espacio-tiempo del capítulo 1 dije que me iba a extender hasta el año 58. ¿Por qué? Porque ahí encontraba que estaba la genealogía en la teoría del lenguaje de Lacan, que era, sin ser un lingüista, sí es una teoría radical. Bueno, creo que para el tema del cuerpo también es así, ¿sí? Es decir, yo tengo una visión y me parece que voy a tratar de plantearla hoy, eh, que para el psicoanálisis, para la teoría psicoanalítica, donde Freud inicia un camino en 1893 y Lacan después lo va desarrollando, la noción, la idea de cuerpo es realmente subversiva con respecto a otros criterios de cuerpo. Y es más, podríamos decirlo así como un título del día. El cuerpo es lo que se construye apoyándose en el organismo de la medicina más la palabra. El cuerpo es, a mi entender, lo que digo al final del capítulo, es lo que genera, digamos, lo que se genera como hablado hablante. Es decir, un cuerpo es un cuerpo hablado. Y en este punto comparte el producto de lo que sería la separación, ya que la visión tal vez más compleja, pero más interesante que tiene Lacan, es la de, así como lo más radical y lo más subversivo del sujeto era el objeto A, ese suplemento constitutivo, ¿sí? Que lo va a constituir, como dice ahí en el seminario de la angustia,
El cuerpo también. Es decir, hay una dimensión de cuerpo real a partir del seminario 10 que es la originalidad que tiene Lacan. ¿Sí? Cuando toma esa versión del objeto A como real, como causa del deseo, como real, eso es lo que se liga a toda una ubicación, ¿sí? De lo que corresponde al cuerpo vinculado al registro real. ¿Sí? Es decir, que tiene, por un lado, la confirmación de que no es imaginario y simbólico, ¿no? Con esta especie de ley de requisito del significante, de no ser lo que es otro significante. Por la negativa y por la positiva tienen distintas cuestiones, ¿no? Podríamos decir, emana de una posición, de un imposible lógico, ¿sí? Se sostiene en lo que va a decir Lacan en ese seminario, en un efecto generado por el espacio, por esta causa que va a dar una espacialidad entre, ¿no? Esta especie de tripa causal, que es un cuerpo más allá del cuerpo, pero que condiciona el cuerpo. ¿Sí? El seminario La Angustia, el seminario 10, es un espacio central para abordar, por lo menos lo que intento ubicar como la radicalidad en la idea de cuerpo que tiene Lacan. Bueno, eh, en un momento de función y campo, Lacan hace un comentario sobre la princesa Marie Bonaparte, que dice que ella supone que la enseñanza de Freud empezó en 1904, y él dice, bueno, hay que situarse en 1895, dice Lacan. Me permito observar la situación de otro modo, ¿no? A lo que lo hace Lacan. Creo enfáticamente que la historia del psicoanálisis y la historia del psicoanálisis en tanto teoría que tiene un armado, una posición, un fundamento muy preciso sobre la condición humana, nace en 1893 con el texto sobre las diferencias entre las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Creo que ese texto es el texto que lleva a Freud a comprobar que ya están las condiciones dadas para que se aleje tanto de Breuer como de Charcot, sus médicos maestros, y ese texto postula, creo, esa piedra basal inicial, porque eh, vamos a mantenernos en un cierto nivel filosófico. Bueno, como verán, la filosofía me gusta y el libro tiene como título de Escenas Filosóficas. No solo supone que para el estudio del alma humana hace falta involucrarse con las ideas o con lo que podría llegar a ser el alma en sí misma, sino también eh, con la cuestión del cuerpo. Por supuesto, Freud no es un filósofo idealista, esto Freud lo recoge, lo obtiene, donde obtuvo mm, varias señales para construir el psicoanálisis, que es en el consultorio, que es en el tratamiento incluso de la época que era neurólogo, eh, con Breuer, con las diferentes metodologías que llevó adelante. Pero este encuentro con estas series de consultantes, mujeres que tenían padecimientos ligados a lo histérico, pero focalizados en el cuerpo, derivó en que Freud prestara atención y ubicara que más allá del cuerpo del organismo, del cuerpo de la medicina, está el cuerpo que podríamos decir, si me permiten la licencia, el verdadero cuerpo a estudiar, que es el cuerpo en el cual se manifiestan que esos órganos, que ese organismo, ¿sí? Fue afectado por
por el lenguaje. ¿Sí? Fue afectado por el lenguaje. Es un cuerpo hablado. Bueno, entonces, pasó un tiempo que Freud no entendía mucho, cómo puede ser que si alguien le decía que tenía un dolor en el brazo o en una pierna, y Freud como neurólogo, como conocedor de las vías aferentes, diferentes, dice, bueno, entonces le duele acá, ¿no? El codo, el hombro, la espalda, no, no, no. Lo que se terminaba de escuchar Freud en esos instantes era, no, doctor, el brazo, desde acá hasta acá, ¿sí? En la extensión del brazo. Y ahí Freud empieza a decir que, bueno, que las ideas asociativas, ¿no? Que van, que construyen el argumento, podríamos decir, epistemológico de la medicina, quedan cuestionadas, ¿sí? Quedan cuestionadas. ¿Sí? Dice Freud, eh, considerada psicológicamente, la parálisis del brazo consiste en el hecho de que la concepción del brazo no puede entrar en asociación con las otras ideas que constituyen al yo, del cual el cuerpo del individuo forma una parte importante. La lesión sería entonces la abolición de la accesibilidad asociativa de la concepción del brazo. Este se comporta como si no existiera para el juego de las asociaciones. Bueno, eh, ¿qué puntuar de esta frase? Que, bueno, que hay una historia a recorrer, hay un fundamento para establecer, que es el ligado a la medicina, que tiene que de algún modo interrumpirse y que no puede dar respuestas por estos casos. La asociación, las ideas asociadas desde para justificar la parte neurológica, fisiológica, no corresponden a estos casos. A estos casos corresponden, vamos a suponer, vamos a decirlo, ideas y asociaciones vinculadas a la historia, ¿sí? Historia personal, historia familiar, es decir, al andamiaje discursivo de esa persona que tiene esa parálisis. ¿Sí? De aquí en más, entonces, para el psicoanálisis, el cuerpo es organismo más palabra. Y podríamos decir que el cuerpo es centralmente cuerpo hablado. Este es un principio que utilizo para posicionarme como, digamos, defensor de un paradigma simbolista, materialista, monista. Si bien Freud por ahí habla de individuo, me parece que no es ahí donde va la cuestión. De hecho, no hay un individuo en esas consultantes con esas parálisis histéricas, ya que la asociación de su brazo, de su pierna, se corresponde con una historia familiar, ¿sí? Lo cual ya se sale de la esfera de lo propio. Eh, bueno, y de algún modo estamos saliendo ya del dualismo filosófico de cuerpo-alma, en tanto, por ejemplo, del dualismo cartesiano, de dejar de lado el cuerpo para hacer el análisis del alma. No quiere decir que Descartes no haya escrito después de su discurso del método, después de sus meditaciones metafísicas, sí escribió digamos, sobre el cuerpo, pero desde otro lugar, de un lugar más secundario. Para asumir una posición monista, bueno, entre otras cosas hay que plantear esta hipótesis, ¿no? Materialista del inicio, donde sujeto, lenguaje y cuerpo, o sea, comparten el producto, que ese producto tiene que ver con el objeto A en su matriz real. Una de las cosas que establezco, bueno, esto es lo que marqué de Freud. Freud, digamos, siguió desarrollando
distintas, ah, distintas afecciones corporales, de algún modo, en ese brillante siglo XIX, fines del siglo XIX, ese Freud es brillante, tiene muchas cosas de brillante también el Freud del siglo XX, eh, destacando, por ejemplo, las neurastenias, las neurosis de angustia, ¿no? Estas cuestiones, estos cuerpos que tienen, ¿no?, palpitaciones, sudoración, estos mareos, muchos de estos padecimientos actuales que están tan de moda ahora, ¿no? Esto que parece lo último de lo último, incluso que muchas veces se argumenta como para intentar refutar al psicoanálisis. Bueno, Freud ya lo había establecido en 1894, en 1895, en 1896, ¿no? Pero bueno, es esa modalidad del cuerpo donde no se ponía en juego lo que sería la neuropsicosis de defensa, la parte más sintomática, simbólica, que sí tenía la parálisis histérica. Por eso eran neuropsicosis de defensa y neurosis actual. Bueno, ¿qué hace Lacan con el cuerpo? ¿Cómo cómo lo posiciona el cuerpo como materia de estudio? Y acá lo que he consultado, lo que he leído, lo que he estudiado, es uno de los lugares donde paradójicamente se puede seguir más linealmente, cronológicamente, ¿no? Esa temporalidad que a Lacan no le gustaba. Porque es como si entre la década del 30 y la del 40 incorporara algo, situara algo del cuerpo. La década del 50 es la década donde él quiere reflexionar sobre el cuerpo ya con los tres registros y colocando los tres registros en escena. Y bueno, y después en los 60 con esto de el objeto A en tanto elemento, notación algebraica y toda su potencia lógica, fuera a llevarlo para esa vía, ¿no? Lo cual, digo, relativamente es uno de los, tal vez, temas que mejor se puede estudiar e investigar en orden cronológico, acompañando a las inquietudes que le fue surgiendo a Lacan. Entonces, desde más allá del principio de realidad, donde él sitúa, digamos, esta cuestión de la imagen, ¿sí? De la imagen, de lo que le interesa de la imagen, hasta el año 53, que les dije era el año de la enseñanza pública, hasta donde Lacan presenta públicamente los tres registros. eh, lo que hay en Lacan es una un intento por destacar, ¿sí?, que las mismas premisas que lo estaban llevando a él a reflexionar sobre el sujeto, ¿sí?, van a ser las de cuerpo. Es decir, hay algo ahí, si bien todavía no utilizaba el término sujeto, pero esta cuestión de primero de situar la importancia de la imagen, ¿no? Podríamos decir que ahí el lema, y como dijimos nosotros recién, que es organismo más palabra, ¿sí? El cuerpo ahí en Lacan es organismo más imagen. Y la imagen es todo lo que a él le provee, el acercamiento a la fenomenología, a los filósofos, a Hegel, ¿sí? Y leer Freud a partir de esa situación. Hay una anécdota en el año 36, el mismo año del escrito Más allá del principio de realidad. Lacan se presenta siendo un joven psicoanalista, digamos, que estaba haciendo una transición entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Se presenta a un congreso de psicoanálisis para hablar del estadio del espejo, ¿sí? Y le cortan el micrófono, creo que a los 5 o 6 minutos de empezar. Ese corte de micrófono, dice Lacan, lo lleva a él a suponer que era porque algo se estaba dando. Viene la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Por supuesto, Lacan no hay textos, el texto sobre la temporalidad lógica es del 45, y en el 49 escribe un texto sobre el estadio del espejo.
La idea ahí sería que esta imagen se corresponde a lo que podríamos decir una alienación imaginaria, ¿sí? Que no es la misma de la operación de causación del sujeto. Es decir, que para que se encuentre una imagen, esa imagen se corresponde directamente con otra imagen. Sin otra imagen no hay imagen propia. ¿Sí? Por eso acá, en esto del estadio del espejo, está la cuestión de algunos animales, ¿sí? Y la cuestión del bebé de los 6 meses hasta los 18 meses. La cuestión es destacar el valor entonces de la otra edad. Sin otra imagen, sin lo que se ve ahí en el espejo, no va a haber reconocimiento de lo propio. Esto se produce, dice Lacan, en una doble condición que se tiene del lado del sujeto. Por un lado, la, la fragmentación, la sensación de la fragmentación corporal, porque el cuerpo duele fragmentado, ¿sí? Y por otro lado, la idea de unidad en la imagen, en lo que se ve. Esto forma parte del famoso desconocimiento yoico, ¿no? Frente a tantas teorías que hablan del conocimiento yoico, del yo trascendental, ¿sí? Lacan dice que le es inherente al yo su desconocimiento y que eso lo que tiene de exigido la alienación imaginaria es que ahí frente al espejo se reconoce una supuesta unidad, pero se siente como fragmentado. Por eso, acá, en este punto, la resultante de esta etapa es organismo más imagen, y podríamos decir que esta cuestión de la unidad, de la sensación de unidad, es una manera de compartir criterio con la Gestalt, ¿sí? Con la unidad, con la forma. Es una manera de intentar resolver una tensión. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que, digamos, postulo ahí como definición en este apartado en el libro. Eh, Ahora bien, acá hay que destacar dos o tres cuestiones que son muy importantes para continuar. Primero, Lacan no admite que en su enseñanza hubo prevalencia por uno de los tres registros. Por más que lo formalizó del 53, dice que ni siquiera en esta década, ni siquiera en esta época, él reflexionaba únicamente sobre lo imaginario, que era cuestión de que cada uno fuera a leerlo detenidamente, a estudiarlo con paciencia y comprobara lo contrario. Porque nosotros habíamos dicho que al final del texto, al final del texto más hacia el principio de realidad, él había dicho que quería ir a una versión no biológica de la libido, una versión de equivalencias simbólicas. Y también, que forma parte del capítulo sobre el lenguaje, este testimonio de que el lenguaje antes de significar algo, significa para alguien. Bueno, lo que Lacan ya tiene en claro es que el estadio del espejo, el reconocimiento de una imagen, ¿sí? Para después construir la propia, el hecho de que la imagen propia copia una imagen que ve, eso tiene que estar influenciado, ¿sí? Por algo más. Ese algo más es precisamente el registro de lo simbólico. Lo que va a hacer a partir del 53 lo simbólico. Lo que va a sostener, ¿no? Como va a decir en observaciones sobre el informe de Daniel Lagache, eh, el niño, ese bebé de 6 meses a 18 meses, necesita girar la cabeza, preguntarle a alguien como puede, ¿sí? Que ese alguien le diga, que lo sostiene en brazo, ese sos vos, mirá qué lindo que sos, mirá qué bonita, mirá qué bueno, mirá qué buena, y después vuelve y entiende lo que hay del otro lado, ¿sí? Entonces, esto es importante porque hay claramente hay una influencia de Hegel en Lacan, pero no perdamos de vista, por lo menos lo intento postular en uno de los capítulos del libro,
que no toda la influencia de Hegel es en sí misma imaginaria, esto es la lucha a muerte por puro prestigio, esto de que es uno u otro, sino que hay un sentido de la otredad que a Lacan no lo abandona. Y ese sentido de la otredad, entre otras partes, lo toma de Hegel. Hay textos como La agresividad en psicoanálisis del 48, ese texto también está este principio, ¿no? Este principio de eh, eh, dependerá de algo, de lo que sostenga este estadio del espejo, va a ser central para que no terminemos en una lucha a muerte por el reconocimiento del otro. Bueno, hay un segundo periodo que yo ubiqué, me parece que esto se corresponde, que va del año 53, del seminario 1 hasta el seminario 10, podríamos decir hasta el seminario 9, la identificación, no importa, eso depende cómo se lo interprete al seminario de la identificación, que es donde Lacan presenta los tres registros y donde ahí coloca sus reflexiones sobre el cuerpo en este anudamiento de los tres registros. Hay, acá sí, tal vez ya con más énfasis, el esquema que utiliza es el esquema óptico, ¿sí? Conocido como ramillete invertido. En el esquema óptico, eh, en la tópica lo imaginario, en el seminario 1, Lacan ya deja en claro, con énfasis, que lo que se constituya como imagen va a tener que ver con el registro simbólico, con coordenadas específicas que da el registro simbólico, como podríamos ser la falta, el vacío, ¿sí? Eh, esto de la incompletud. ¿Sí? Esto nosotros lo habíamos visto en términos del lenguaje, la cadena significante, la incompletud, los intervalos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ya se va a destacar, digamos, esto de la presencia, la ausencia, esto del Fordá. ¿Sí? Este peso que podremos definirlo como la negatividad que tiene lo simbólico, que ya condiciona de otra manera esa sensación de Gestalt que tenía la etapa anterior. Bueno, ¿qué podríamos decir? En principio, acá hay una línea que yo destacaría, donde Lacan no deja dudas con respecto a que no va a teorizar nada de lo propiamente biológico en relación al cuerpo. ¿Sí? Es decir, acá ya estamos en un desarrollo que tiene que ver con los tres registros donde no nos vamos a confundir. ¿Sí? Bueno, primera cita que leo, faltaban los epígrafes, como ensayista obviamente algún epígrafe iba a haber, de función y campo de la palabra y el lenguaje, dice Lacan, la palabra en efecto es un don del lenguaje y el lenguaje no es inmaterial, es cuerpo sutil, pero es cuerpo. Las palabras están atrapadas en todas las imágenes corporales que cautivan al sujeto, pueden preñar a la histérica, identificarse con el objeto del penisnei, representar el flujo de orina de la ambición uretral o el excremento retenido del gozo avario. Bien. Eh, y eh, en observaciones sobre el informe de Daniel Lagache, ¿sí? Cuando comenta la figura 1 y la figura 2 del esquema óptico, dice que en este modelo, ¿sí? En el esquema óptico,
no hacemos sino seguir el ejemplo de Freud, con la salvedad de que en nosotros no ofrece ni siquiera materia para prevenir contra una confusión posible con algún esquema de una vía de conducción anatómica. ¿Sí? Bueno, o sea, esto es lo que considera Lacan a estudiar y a relacionar al cuerpo. ¿Sí? Que puede tener estas influencias, ¿no? El lenguaje sobre el cuerpo, como dijo en Función y Campo, y en observaciones sobre el informe de Daniel Lagalle, el escrito del 58, estas cuestiones de, tal vez, si alguien relaciona que la teoría del cuerpo en Freud está de alguna manera vinculada a lo anatómico, yo de ese punto me despego. No es eso de lo que se trata. Bueno, para estudiar el esquema óptico, bueno, tendríamos que haber tenido un espacio en sí. Tal vez lo que se pueda destacar es que Lacan comienza, esto lo dice muy bien, digo, esto está en el seminario 1, yo lo tengo trabajado por el escrito del 58, 5 años después, el escrito es Observaciones sobre el informe de Daniel Lagasse. Tal vez los 3 textos que yo les recomiendo para que hagan un estudio, un desarrollo de las ideas de Lacan sobre el cuerpo, son el texto del 49, el del estadio del espejo, observaciones sobre el informe de Daniel Lagasse del 58 y el seminario de la angustia. Esa es una buena manera, es un lugar por donde empezar, entre otras cosas porque vamos a tener por lo menos bien delimitado cuerpo imaginario, cuerpo simbólico y cuerpo real. Por supuesto hay mucho más desarrollo del seminario 10 en adelante, pero eso es un lindo lugar para empezar. Eh, lo que nos comenta en el texto de 58 es que él recurrió al esquema óptico de la física y que cuando recurrió a este esquema, ¿sí?, le permitió, en principio, con la ayuda de unos implementos particulares, como son un espejo plano, que es común, y un espejo cóncavo, que no es tan común, ¿sí?, hacer una distinción entre lo que él denomina una imagen real y una imagen virtual. A partir de un objeto real se puede obtener una imagen real y una imagen virtual. Si ponemos solamente el espejo cóncavo, podemos trabajar sobre un objeto real y sobre una imagen real de ese objeto real. Y tal vez la cuestión sea que si complejizamos un poco y ponemos un espejo plano, ya nos va a quedar el tridente: objeto real, imagen real e imagen virtual. Esta es la figura de cómo lo presenta en el escrito. Lo primero que hay que entender acá, lo primero que nos pide Lacan es admitir que donde hay ahí, un cono, hay que situar un ojo. Es decir, es ese andamiaje simbólico, eso que en Freud es desde el ideal, eso es desde la mirada del otro, eso es, ¿sí?, una salida al yo ideal, sino que también va a ser partícipe. Eso se confirma colocando en el lugar del espejo plano, en el espacio A, al gran otro. Eso es lo que él había sostenido, ¿no?, como
Eh, el sitio de la verdad, esto se va a ver en el grafo de subversión del sujeto, que es este punto, ¿sí? Esta instancia en la cual ese bebé entre 6 y 18 meses gira la cabeza y le pide confirmación a ese espejo plano para ver qué es, qué hay que mirar. Eso es desde dónde se mira. La clave del sujeto es, para ver, siempre el interrogante es desde dónde se está mirando. ¿Con los ojos de quién? ¿No? En el sueño, típico sueño de neurosis obsesiva, histeria, ¿sí? Es un buen lugar para encontrar desde la mirada de quién. ¿Para la mirada de quién? ¿No? La famosa decepción, ¿no? Generalmente nunca es la decepción por un tema, sino es la decepción es para la mirada de quién. Eso es muy clínico, hay que ir rastreando por esos lugares, ¿sí? Para la mirada de quién. Una de las cosas que comparte del estadio del espejo es que de un lado va a poner digamos, el yo y del otro lado el yo ideal, ¿no? Esto que en el segundo grafo es la M y el otro, pero que la acción que lleva adelante, eh, la acción específica que lleva adelante el espejo plano, supone, ¿sí? Que más allá de esto que viene del estadio del espejo, del yo y el otro con minúscula, de lo que se va a tratar es de hacer una construcción, ¿sí? Precisamente de la presencia del cuerpo, en tanto de la presencia de los tres registros. El cuerpo como imagen, ¿sí? El cuerpo establecido desde el espejo plano, desde lo simbólico, ¿sí? Desde de la negatividad, de los significantes, ese sos vos ahí, y eso es un modo de interpretar la imagen. Y lo que hace en este punto es otorgar, digamos, como objeto real al florero como cuerpo y como cuerpo a las flores como cuerpo en tanto zonas erógenas freudianas. Y esos dos puntos van a ir al lugar del resto, al lugar de cuerpo real. Las zonas erógenas freudianas que va a ser como el informa, como la presentación, como el primer representante directo, ¿no? Como dicen en el seminario de la angustia, eh, seno, falo, ¿sí? Mirada, voz, ¿sí? De la estructura del objeto A, que es el objeto en sí, ¿sí? Que es el producto de la causa. Bueno, ¿cómo comenta Lacan esta situación en el informe de Daniel Lagasse, esto de presentar el esquema óptico y obtener elementos para los tres registros? ¿No? A mí me parece que hay que destacar dos cuestiones. El lugar del otro y su discurso, ¿sí? Y en esta asociación que hace Lacan en la década de 50 entre el gran otro y el analista a ese lugar, con otra función, pero ese lugar, y a partir del objeto causal deseo, ahí va a ir el analista, ¿sí? Al objeto A, lo que va a hacer es que el mensaje, digamos, la posición del analista frente a esta situación es la de, precisamente, de hacerle entender al sujeto en cuestión
que más allá de lo imaginario está su relación con el ideal, su relación con el campo simbólico. Es decir, desde dónde se registra mirado. Y ahí, cierto punto de fijación va a ser real. ¿Sí? Si ustedes estudian el texto de observaciones sobre el informe de Lagache, en la figura 3 está el movimiento que hace el analista para tratar de sacar de lo imaginario, de que todo pasa por el yo ideal, e ir a reconocer las coordenadas, que son las coordenadas históricas, familiares y discursivas, las que se suele trabajar en el campo de la neurosis, ¿sí? Desde este lugar. Y sobre el final del texto destaca este valor del objeto A como objeto del deseo, ¿sí? Y los apéndices del cuerpo. Es decir, lo que iría al lugar de las flores, que son las zonas erógenas freudianas. Está tomado como apéndice del cuerpo, objeto del deseo. Bueno, eh, bueno, como vamos de tiempo, bueno, voy a puntuar algo del cuerpo en el seminario de la angustia y vemos si podemos conversar algo y podemos hacer alguna integración tal vez alguna parte de las páginas del capítulo no ingresen. ¿No? Bueno, lo dije hace un instante, el seminario de la angustia es un seminario central para entender la enseñanza toda de Lacan. El seminario de la angustia es muy importante para la clínica, para la teoría. Es muy importante porque es donde es un requisito para entender algo del objeto A, y para trabajar con el sujeto lacaniano hay que entender de qué se trata el objeto A, y para entender de qué se trata el cuerpo en la teoría psicoanalítica hay que entender el seminario de la angustia, el objeto A. Lacan eh, da un giro a cierta cuestión del deseo. Si el producto que tenía al ingreso al seminario de la angustia era el objeto del deseo, como había dicho al finalizar el texto de observaciones sobre el informe de Lagache, lo que hace a partir de un trabajo de reconsideración de este mismo informe en la segunda clase, de reconsideración de su vínculo con Hegel, es otorgarle un lugar más radical aún a su consideración del deseo, ya que lo va a situar en principio en un vínculo con el goce mediado por la angustia, ¿sí? y, eh, y lo va a establecer, ¿sí? Bajo un principio causal, de causalidad. Todo el seminario La Angustia, Lacan lo dedica para encontrar principios por los cuales sostener que el objeto A debe representar al registro de lo real, debe establecerse como real. Es decir, como algo proveniente del significante, pero que en sí es un resto, es un residuo. ¿Sí? Para argumentarlo, da un paso enorme que es extraerlo de cualquier corriente de la objetividad, que estudie la objetividad, ¿sí? Por ejemplo, toma a Kant, que le parece el pensador de la epistemología moderna, que más seriamente trabajó el principio de objetividad, y dice es necesario salir de su estética trascendental y dar paso a una ética trascendental lacaniana y a un principio de objetalidad. Les comento que en estos días está por salir en la revista de Sigma un texto mío sobre este punto, sobre el debate que da Lacan con Kant en este seminario. Eh,
Criterio de objetalidad. Es un objeto, ¿sí?, que no se ve como los objetos, que no tiene imagen especular, que no se puede circunscribir en este trabajo de metonimia y metáfora que habíamos hecho la vez pasada, que actúa como resto, ¿sí?, y que el seminario 10 es unos meses anteriores a la escritura de posición del inconsciente, y que modifica la cuestión de la causa, la causalidad. ¿Sí? Es un objeto que eh, causa al mundo de los objetos. O sea, no pertenece al mundo de los objetos, pero lo causa. ¿Por qué? Porque no tiene un principio de objetividad, sino tiene un principio de objetalidad. Y según la misma lógica saussuriana de Lacan, que recuerden, cuando toma el signo de Saussure, lo que encuentra es que un significante se define primero por la negativa, de no ser lo que es otro significante, en la misma situación dice, esto no es ni imaginario ni simbólico, es real. Y se presenta, ¿sí?, en un andamiaje topológico, toda la topología del seminario 9, toda la topología del seminario 10, para circunscribirlo alrededor de un agujero. Si lo simbólico tenía que ver con la falta y con el vacío, ¿sí?, con el vacío de la demanda en el seminario 9, con la falta, el efecto en la operación de causación, tenemos el efecto del lenguaje, la falta en ser, la pérdida. Bueno, para hablar de objeto A, en el seno de la angustia hay que hablar de un agujero irreductible, por supuesto, irreductible al campo del significante. Un objeto de lo real. Y la causación es, este objeto causa el deseo, ya no es el objeto del deseo, sino que el objeto causa el deseo. En Lacan hay que, de algún modo, correrse de ese escenario en el que creemos que los objetos del deseo están delante y admitir que esto es un espaldarazo, está atrás, es un espaldarazo, es un empuje. El objeto causa el deseo, empuja para que después, en ese asunto subjetivo, se vayan encontrando objetos delante, que esos sí son objetos del objetivo. Es una estructura con agujero, y que presenta, digamos, sus encarnaciones, que son lo que dije recién, las zonas erógenas freudianas, que en el esquema óptico eran las flores, y que en el esquema el trabajo del esquema óptico con el sentido de la angustia, también. Lo que veamos que pueda suceder ahí en la punta del jarrón, considerando que cuando se complejiza el estadio del espejo en el seminario de la angustia, cuando ya quiere apuntar al objeto A en tanto real, obviamente no es especulable, ¿no? No tiene imagen en el espejo. En el peor de los casos, lo que puede aparecer ahí es lo siniestro freudiano en la cima del jarrón del lado de la imagen virtual, del lado del otro. Eso que no tendría que aparecer y aparece, lo ominoso, según las traducciones que tengan de Freud, o lo siniestro, lo ominoso, esa historia familiar, que es la que demuestra la causa. Esto rompe con una teoría convencional de la física y rompe con una teoría convencional del espacio y del tiempo. Lacan le critica a Kant la escisión, el a priori y la escisión de espacio y tiempo, porque Lacan dice no hay más escisión de espacio y tiempo, van juntos. Y topológicamente no hay más adentro y afuera. Da distintos ejemplos de los animales, y da el ornitorrinco, ese animal que se hizo tan famoso por la serie Phineas y Ferb, que la hembra pone un huevo y ¿no? Entonces lo deja lejos, ni siquiera le tiene que dar calor, nada, y el huevo se va rompiendo algún día y emerge, ¿no? Y la pregunta acá es, ¿la cáscara del huevo qué espacialidad tiene? La espacialidad entre. ¿Recuerdan la condición del sujeto en la emisión de otredad? Si yo pongo, en vez de un sobre de azúcar en el café, un sobre de sal, lo revuelvo, me lo puedo desarmar. La cáscara es el entre. ¿Sí? Lacan dice, por ejemplo, acá, el pecho, en el momento que el bebé está succionando, es del bebé, no es de la madre, es una donación. Hay una espacialidad entre y momentáneamente pasa a ser del bebé y el corte en todo caso de la madre y recupera el pecho.
Por supuesto, esto es deudor del espacio transicional unicotiano, del objeto transicional unicotiano, del objeto perdido freudiano. Todas instancias de enfáticas deudas que tienen, ¿no? Es continuador. Es muy importante esto porque Lacan lo que va a decir es, recuerden que en la carencia de la carencia, la pregunta que nos hacíamos era, oh, esto de puedes perderme, ¿qué carencia puedo lograr en el otro? ¿No? Entonces ahí decía ser la cuestión de que no hay autogestación del deseo, no somos agente del deseo, sino que somos deseantes del deseo del otro para constituirnos como sujetos del inconsciente, como sujetos del deseo, para ser objetos del deseo del otro. Bueno, en este punto, ese nivel de causalidad es la que otorga el cuerpo, por eso Lacan llega a hablar de la tripa causal, ¿sí? De la tripa causal y de ese escenario donde hay un cuerpo que condiciona al cuerpo. Bueno, yo en el me parece que esto es lo central que quedaría del seminario de la angustia, es un seminario para recorrer, que así como nos está dando esta definición de objeto A, ya hay que ligarla al cuerpo, ¿sí? Hay que ligarla al cuerpo como suplemento constitutivo, ¿sí? Estoy buscando la página 53 de mi libro, hago una llamada a pie de página. Dice, el discurso de Freud, evidencia, es del seminario 19. Dice, el soporte es el cuerpo y hay que prestar atención cuando se dice que es el cuerpo, no forzosamente un cuerpo, puesto que a partir del momento que se parte del goce, quiere decir exactamente que el cuerpo no está solo, que hay otro cuerpo. Es decir, esta cuestión de, podríamos decir, con el escrito televisión, de la presentación en la televisión francesa en el año 70, eh, más allá del cuerpo ingenuo está el cuerpo simbólico, ¿sí? Lo cual esta cuestión del cuerpo ya habilita a suponer que los tres registros que van a la constitución del sujeto van también al análisis del cuerpo. Quiero leer el último párrafo de mi libro donde dice sobre este capítulo, donde se lee Lacan, al utilizar el concepto de sujeto, establece que éste se aloja entre significantes, es decir, que el lenguaje gesta al sujeto. El sujeto hablante, por lo tanto, resulta en efecto del lenguaje. El lenguaje del sitio otro, ¿sí? Resulta la condición de subjetivación. Desde aquí consideramos que el aspecto central del estudio sobre el cuerpo humano radique en el hecho de ser un cuerpo hablado. Esta situación es la que se postuló en los distintos apartados, destacando en todo momento que el cuerpo humano resulta una superficie compuesta de una sensibilidad creada por el lenguaje. Para concluir, con la parte netamente expositiva, vieron que como solución a ciertos inconvenientes se dan distintas terapéuticas de, bueno, ¿por qué no vas y haces tal actividad? ¿No? Vamos a suponer, ¿por qué no haces danza? ¿Por qué no jugás al básquet? O lo que fuese. Eh, pueden ir a hacer la misma actividad. Es más, pueden ir dos hermanos, que la triangulación edípica freudiana llevaría a decir que tienen incluso hijos de los mismos padres. Eh,
pero ese consejo dejará de ser solo un consejo de tono imaginario cuando se compruebe, después que pasó, ¿sí? Con los resultados, si ahí atrás hubo una causa del deseo establecida en esa influencia de ese cuerpo lógico. ¿Sí? Eso es, si eso va a ser imprescindible para que después sí esos cuerpos, por ejemplo, disfruten de las actividades. Eh, bueno, y lo que me quedó por decir, que lo tenía anotado, es que en el esquema óptico que reformula en el seminario de la angustia Lacan, ahí se ve directamente cómo se enlaza el objeto A, cómo se representa en el caso que esté operando como causa del deseo, porque la otra alternativa es que esté operando como punto de angustia. Y en esa pregunta de la mirada del otro, qué quiere el otro de mí, qué soy para el otro, en ese punto, en ese asunto subjetivo, no funcione la carencia a la carencia. ¿Sí? Se da, como dijimos, a la demanda, ¿sí? A un S2 muy enfático. Eh, que la representación acá también en el cuerpo es el menos fino. Lo mismo que había que ir hacia, en el lenguaje, había que dar cuenta de que la legalidad de todo ese andamiaje del lenguaje es el significante fálico, que eso está al finalizar el capítulo 1. Bueno, lo que hace par con el objeto A en el esquema óptico del seminario de la angustia es el menos i, que es lo que le falta a la imagen para ser completa. Y ahí se produce, ya a partir de este seminario, del seminario 10, lo que puede ser una definición de psicoanálisis, que es el tratamiento de lo imposible por lo incompleto, que es esta situación simbólica imaginaria real. Bueno, hasta acá ha sido la propuesta del seminario. Por supuesto, siempre quedan cosas pendientes, algunas cosas podrían salir de otro modo, pero bueno, esto es lo que intenté hacer en estos 3 encuentros, a partir de un enlace, de una hipótesis que estoy haciendo, que estoy realizando entre los capítulos 1 y 2 del libro. Y bueno, como toda hipótesis, hay un marco de reflexión, y bueno, me gustaría que hicieran algún aporte. A ver qué preguntas quieren hacer. Mientras voy leyendo el chat, a ver si... no- Bueno, bueno, a ver, ¿qué les pareció el seminario? ¿Tienen algún comentario para hacer? El recorrido, que si esto las lleva a plantear alguna línea de trabajo, alguna investigación, algo que les resulte interesante a partir de cierta sugerencia. Eh, yo quería decir algo, Sí, Lorena, no ¿qué sé tal? si se me escucha. Bien, ¿qué tal? Lo iba a escribir, pero es más fácil sacar el silencio y preguntarlo. Bueno, el seminario ha sido muy interesante, la clase de hoy me pareció muy importante esto que ubicaste, la tripa causal, y bueno, yo tenía una pregunta en relación a eso. Si pensando en el esquema, se podría ubicar en el lugar del menos phi, porque me quedé con esa pregunta. Sí, 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 claro. El- el- las operaciones de causación nos daban el lugar a suponer que teníamos una pérdida y un producto. La pérdida era de la animalidad, que sería la pérdida del ser, de la completud. El ser, el sujeto es falta en ser, por ende no va a ser, nunca se va a asistir a la completud del lado del sujeto. Por eso la S barrada. Siempre va a faltar un significante para que quien lo define, y el significante que falta es
el más neurotizante de todo, el deíctico, el que el gran otro le dice, ese sos vos, fíjate qué malo sos, fíjate qué burro sos, ¿no? Ese es el problema, por eso la palabra enferma y la palabra cura. Y del lado del producto es una carencia, lo cual, sí, efectivamente, la primera relación que tiene el objeto A es con el significante fálico, pero ahí, en tanto función de causa, es con la degradación, que es el menos phi, que es lo que garantiza que una imagen no sea completa, es decir, que el mundo no sea tan aburrido. En verdad, un psicoanálisis tiene que hacer un poco más llevadera la vida, más, ¿no? En este par incompleto, imposible, lo tiene que hacer más llevadero. Bueno, gracias por la pregunta, Lore. No, no, gracias a vos la respuesta. Bueno, como veo que algunos se están retirando, les quiero decir que, bueno, me pueden encontrar en Facebook como Mariano Acuña y en Instagram como MMAC-04. Me gustaría, si tienen algún mensaje por escrito, si se toman unos días para hacerlo, que me escriban, digamos, nos mantenemos en contacto y vemos qué se puede hacer con estos temas, que por supuesto los temas son muy abarcativos, quedan siempre pendientes. Yo solo te quería comentar, Mariano, que me parece muy interesante el seminario. La verdad que lo disfruté mucho, aunque hoy llegué muy tarde, entonces no me animo, hoy estuve atendiendo hasta tarde. Pero bueno, yo estoy en una búsqueda de esbozar algunas ideas en relación al cuerpo como territorio de significantes. Me gustaba esa punta, ¿no? Como decir, bueno, este cuerpo hablado, este cuerpo por el que fuimos nombrados aún antes de nacer, este cuerpo que es un lugar para toda aquella patología, síntoma. Entonces, bueno, estoy hilvanando ideas en ese sentido y tu seminario realmente es ideal para pensar algo más en relación a eso. Bueno, muchas Así que gracias. gracias a vos, Muchas gracias, infinita. Susi. Sí, podríamos decir que una frase que le supone al sujeto, ¿no? Algunos decían hablante en ser, hablado, hablante, es más fina todavía. Bueno, el cuerpo también, el cuerpo es hablado, hablante. Ujú, Hablante es cuando hace ruido, pero hace ruido de acuerdo a cómo fue hablado, cómo es hablado, ¿no? claro, Que es lo que, por lo muy menos, es lo que establece Lacan. interesante. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, tenemos unos últimos minutos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, Bueno, a mí me sí, interesó también muchísimo. No pude estar la clase, la segunda, pero lo ujú. escuché. Y bueno, yo estoy completamente, eh, todavía muy, muy en mis primeros pasos casi, a pesar de la edad. Así que mucho del tema, no sé, pero me sirvió todo el recorrido que hiciste como para motivarme, ¿no? A- y saber cómo empezar, ¿no? A qué punto ir. Así que te agradezco mucho. Bueno, gracias a vos por la presencia. De alguna u otra manera, todos estamos dando los primeros pasos. Estas son cuestiones complejas. Vos pensás que Lacan dio su primer seminario público a los 52 años y que hacía 20 años que ya venía leyendo Freud, pero de forma aguda, como, digamos, esto es así para todos. Bueno, Mariano, también quiero agradecerte. Yo soy de Rosario, Argentina. Me gustaron muchísimas las clases y no sé, me pareció que es fundamental y si podrías agregar o precisar un poco más este,
porque me parece que la resultante o gracias a la pérdida, la carencia y la falta, me parece que se pueden articular varios temas de lo que estuviste trabajando. Nada, un poco eso. Sí, lo primero, lo que yo siempre destaco es, y a veces hay debates donde no se empieza por ahí, y digo, bueno, es ser respetuoso de la letra de Lacan, cuando dice dos operaciones circulares no recíprocas. O sea, lo que no tienen en común es que no dan lo mismo, el mismo resultado. Eso quiere decir no recíprocas, pero son circulares. Entonces, vos ahí tenés que el efecto del lenguaje. ¿Por qué es pérdida? Porque se pierde la animalidad. El león en el medio de la selva sabe cuándo tiene que comer, cuándo tiene que dormir, cuándo tiene que tener sexo. No tiene esas enfermedades en neurosis. Sí la tiene el perro de hogar. El perro que ya no, está adoptado por la neurosis del hogar. Entonces, de ese lugar, sí, vamos del efecto de una pérdida general a la causa particular. Pero es como decíamos recién, hay que hacer un enlace, como se hace en el Estadio del Espejo del Seminario de la Angustia, entre lo incompleto y lo imposible. Y ahí es donde está el recorrido. Ah, quiero decir algo. Gracias, Mariano. Muy, muy bueno el de hoy, me encantó. Yo estoy, como todos en estos tiempos, trabajando, viendo muchos pacientes con los llamados ataques de pánico y hipocondría también, y bien específicamente marcados de hipocondría, no porque presenten una o dos situaciones, sino cuando y ahí ves la dificultad para poder trabajar con estos fenómenos como con los síntomas histéricos, por ejemplo, porque hay una profunda diferencia con respecto al cuerpo. ¿Qué pasa con la palabra en la tramitación de estos fenómenos, ¿no? Que se ven tanto hoy? Y que ya vienen ellos con la etiqueta muchas veces Sí, y con la necesidad del discurso médico de ser medicados, ¿no? Y que si sí, con sí, si sí, eso sí, no sí, funcionan directamente. sí. Bueno, Eh, sí, sí, sí. Bueno, en principio recordar a Freud, a ese Freud brillante del siglo XIX, donde él, cuando analizó la cuestión del cuerpo y la histeria, enseguida al año siguiente se dio cuenta que había algo que él quería definir como neurastenia, neurosis de angustia, y que no correspondía a todo el mecanismo de neuropsicosis de defensa. Eso así está claro, hay que ir por ahí. Pero en lo que tiene actualidad, sí, tal vez es eh, frente a eso, también suponer cómo operamos con los tres registros y empezar donde hay un coágulo, donde está un sentido muy armado, ¿sí? Donde está eclipsado ese sinsentido, porque cuando hay un sentido armado, lo que hay es un enaltecimiento del gran otro. El Mm, gran otro es el que provee ese sentido. Entonces hay que, cuestionando eso, historizando, ¿no? Esta diferencia entre memoria y rememoración que veíamos la vez pasada, esta ujú, diferencia entre pasado e historia, ¿sí? El pasado se rememora, entonces la historia vence al pasado, y sí, y ahí también, esa historia de ese cuerpo, ese monumento, como dice Lacan en la función y campo cuando habla del cuerpo, ¿no? Eso hay una posibilidad de que las cosas cambien. Pero es muy interesante, tomando la clase de hoy, pensar estas formulaciones del cuerpo para poder incluso trabajar estos fenómenos, ¿no? Sí, Desde este lugar también, sí, 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 pensándolo sí. Bueno, demográfico. estar a tono con la subjetividad de la época es estar a tono con las supuestas patologías de la época y hay que Ujú, responder desde nuestro paradigma, ¿sí? ujú, De hecho, la paradoja que se da a veces es tratar al psicoanálisis como de una ciencia anterior claro. y en nombre de lo extremadamente actual, el campo interdisciplinario, que comienza con este fetiche del prefijo neurocognitivo, neurolingüístico, todo lo que el famoso espacio interdisciplinario, y nosotros podemos responder con que en 1894 y 1895 Freud ya estaba pensando estas cosas. Entonces, Ujú. bueno, Sí, que no vienen a hacer otra cosa que a confirmar un montón de cosas que el psicoanálisis decía sin todo el aparato médico de avanzada, digamos. Ujú. sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias a ustedes.
Ha sido un gusto. ¿Sí? Igual. Así que bueno, Ah. quedamos en contacto. Gracias por estar. Así es. Gracias a vos, Sin muchas ustedes esto gracias. no hubiese sido posible. Chao. Cuídate Chao, mucho. chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias.